Ser el caballero de mi hermana pequeña. Mamá dijo que tenía noticias importantes y nos reunió a Eckhart y a mí en la mesa para discutirlo con el té. La noticia era lo suficientemente importante como para justificar el uso de herramientas mágicas de bloqueo de sonido. Y cuando nos dijo lo que era, no podía creer lo que oía. ¿Tienes la intención de acoger a una chica criada en el templo?, exclamé, levantándome de la silla por reflejo, pero mamá simplemente me hizo un gesto para que me sentara sin criticarme por mi grosero arrebato. Una vez que me senté de nuevo, ella asintió con una expresión seria. Sí, Cornelius. Será bautizada como la hija de Karstet y mía. Luego, será adoptada por Auberenfest. ¿Auberenfest está adoptando a una niña criada en el templo? No fue fácil para mí creer que una niña que iba a ser adoptada por el archiduque se hubiera criado en el templo, ni tampoco fue fácil para mí aceptar que pronto se convertiría en mi hermana pequeña. Todo estaba sucediendo demasiado de repente. Miré a Eckhart confundido, esperando que compartiera mi reticencia y expresara su propia desaprobación, pero parecía que ya la había aceptado. Sus ojos azules se arrugaron con una sonrisa cuando empezó a contarme sobre nuestra futura hermana pequeña. Rosamine tuvo mucho que ver con la caída en desgracia de Lady Verónica. Es la hija de mi padre, a quien puso en el templo bajo la protección de Lord Ferdinand. Tiene el pelo azul oscuro que parece ser bendecido por el dios de la oscuridad, complementando sus ojos dorados que parecen ser bendecidos por la diosa de la luz. El archiduque decidió adoptarla al oír hablar de su enorme cantidad de maná. ¿De qué hablas, Eckhart? Padre nunca tuvo una hija, empecé, pero madre me cortó. Ella es la hija de Rosemary. ¿Rosemary? ¿Cómo la tercera esposa de mi padre? No podía creerlo. El aire se había convertido en veneno cada vez que las segundas y terceras esposas de mi padre, y se involucraban amargamente en un concurso de sparring verbal que siempre dolía al escuchar. Sus familias también estaban involucradas en la disputa, y madre siempre luchó para actuar como árbitro entre ellas. ¿Padre tiene la intención de traer la discordia a nuestra familia otra vez? Reclamaremos que es mi hija para evitar eso. Espera un segundo. ¿Recuerdas lo horrible que era esto antes de que Rosemary subiera la escalera, verdad? Las cosas están finalmente en paz y ahora quieres traer a la hija de Rosemary a la finca principal, como tu propia hija, nada menos. Esto es como una pesadilla. La segunda y tercera esposa de mi padre vivían en edificios separados de la finca principal, así que rara vez las veía. Esa era la única razón por la que me las arreglé para soportar su disputa. Pero si esta nueva chica iba a ser tratada como la hija de mi madre, entonces viviría en el edificio principal antes de mudarse al castillo. No tienes que preocuparte tanto, Cornelius, dijo Eckhart. ¿Y eso por qué, Eckhart? Puede que a ti y a papá les parezca bien, ya que son adultos y tenéis habitaciones en otro sitio, pero yo me quedaré aquí viviendo con ella. Como guardias de la familia del archiduque, Lamprecht y padre tenían habitaciones en los cuarteles de los caballeros, mientras que Eckhart había volado el nido y ahora era dueño de su propia casa. Yo, por otro lado, no tenía a dónde correr. Miré a Eckhart y él me miró fijamente. «No aprecias el significado de que haya sido entrenada por el mismo Lord Ferdinand», dijo Eckhart. «Nunca la enviaría aquí si no fuera ya una hija modelo de un archinoble». Lamprecht y yo la vimos realizar el ritual de curación durante la última misión de exterminio de Trombe, y fue una visión bastante impresionante. «Bueno, creo que ves a Lord Ferdinand demasiado bien, hermano». Sabía que me regañarían por decir eso en voz alta, así que me guardé mis quejas. Eckhart pensaba en el mundo de Ferdinand, y me habían dicho muchas veces lo bueno que era. Pero, debido en parte a mi edad, nunca había conocido a Ferdinand, así que este elogio ilimitado no significaba mucho para mí. Además, si era tan asombroso, debería haberse deshecho de Verónica antes de que lo obligara a entrar en el templo. Debo decir, querido Eckhart, que tu confianza en este asunto trae mucha paz a mi corazón. Oh, y por cierto, Cornelius, servirás como guardia de Rosamine. Madre, por favor no decidas esas cosas por tu cuenta. No quiero ser un sirviente de nadie de la familia del archiduque. Deberías saberlo. Padre servía a un Aub que había sido esencialmente una marioneta para su madre,
La vida de Eckhart se balanceaba por todos lados por los altibajos de su lord, y Lamprecht pasaba cada día sufriendo bajo su egoísta maestro. No quería soportar un destino así, y se lo había dicho a su madre una y otra vez. ¿Por qué me dijo que protegiera a un miembro adoptado de la familia del archiduque que ni siquiera conocía? Ninguno de los dos tiene elección en el asunto, hay muy pocos caballeros que estarían dispuestos a proteger a Rosamine. Nadie sabía aún qué clase de chica era Rosamine, o cómo la caída de Verónica afectaría a Florencia y a la familia Leisegang. Por esa razón, aparentemente necesitaban un caballero que tuviera un estatus lo suficientemente alto para servir al archiduque, pero que tampoco estuviera demasiado involucrado en ninguna de las dos facciones. También estaba el hecho de que, ya que Rosamine se convertiría en la sumo obispa, el caballero tendría que ser alguien que estuviera dispuesto a entrar en el templo. Una vez que estos criterios fueron tomados en cuenta, realmente no había muchas opciones. Sí, de ninguna manera hay caballeros femeninos que estén dispuestos a ir al templo. Por supuesto, también está el hecho de que me gustaría que al menos un miembro de nuestra familia se quedara con ella mientras está en el castillo. Puedes dejarla cuando tenga edad suficiente para elegir a sus propios sirvientes, pero te pediré que la cuides durante 2 o 3 años. La caída de Verónica había enviado temblores por todo el barrio noble. Era obvio que queríamos toda la información posible sobre los asuntos de la familia del archiduque, y si se unía a su casa como hija de mamá, queríamos estar en contacto con ella para estar informados de su situación en el castillo. Y además estaba el hecho de que yo era la única de la familia que aún no tenía un maestro. Como un verdadero archinoble, no me correspondía negarme. Asentí en silencio, guardando mi insatisfacción en mi pecho ya que no podía quejarme más. Fue con esa insatisfacción aún agitada dentro de mí que conocí a mi nueva hermana pequeña Rosamine por primera vez. Eckhart tenía razón cuando dijo que ella había sido criada bien a pesar de haber sido educada en el templo. De hecho, parecía tan bien educada como yo esperaba para la hija de Rosemary, una noble. A pesar de no haber sido bautizada todavía, por alguna razón se le había dado un anillo que podía expulsar la mana, y fue capaz de dar un saludo noble apropiado. Elvira, respecto a la futura educación de Rosamine una vez que terminaron de intercambiar saludos, Ferdinand fue directo al grano. Rosamine era el tema de conversación, pero no podía hacer ninguna contribución por sí misma ya que era solo una niña. Se encogió en su silla, sin tener a dónde ir, y pude ver sus manos temblando un poco en su regazo. Mis condolencias. Una niña criada en el templo había sido llevada a una finca archinoble de la nada para ser adoptada por el archiduque. Cualquiera estaría nervioso. La dura sonrisa que forzaba en su joven rostro sin duda contradecía la inmensa presión que sentía bajo la superficie. Pero los adultos estaban tan absortos en su conversación que no le prestaban atención y lo ansiosa que estaba. Destinada a estar en un nuevo y extraño lugar. Podría también ayudarla un poco, pensé que antes de llamarla. Rosamine, parece que vas a tener mucho trabajo después de esto. ¿Crees que serás capaz de manejarlo? Haré todo lo posible para convertirme en una hermanita de la que puedas estar orgullosa, Cornelius. Ya he hecho una promesa a Ferdinand y Sylvester, así que el fracaso no es una opción para mí, respondió. Aunque su voz dejaba claro que Rosamine era todavía muy joven, había una feroz determinación en sus ojos dorados, como nunca hubiera esperado de una niña. No tenía ni idea de la promesa que había hecho a Ferdinand y al archiduque, pero podía decir que era algo significativo. Algo que tenía que cumplir. Algo que le exigía avanzar sin mirar atrás. Sus ojos dorados se parecían a los de un caballero que había jurado proteger a su lord, lo que hizo que me gustara al menos un poco más. Me gusta ver ojos así. Sabes, no creo que tengas mucho de qué preocuparte. Sé que estaré orgullosa de tenerte como mi hermana pequeña. Los ojos de Rosamine se abrieron de par en par, y una sonrisa feliz se extendió por su rostro. Te agradezco mucho, Cornelius. Se veía mucho más linda cuando estaba feliz que cuando estaba nerviosa. Dejé escapar un suspiro de alivio al verla relajarse, en cuyo momento sentí la mirada de alguien sobre mí. Me giré y me puse en contacto con un Ferdinand sonriente. Es bueno ver que ustedes dos se llevan bien, dijo, sin duda habiendo planeado que esto sucediera.
Su mirada engreída me molestó un poco, pero como un verdadero noble, sonreí y no le presté atención. La educación aristocrática de Rosamine comenzó a la mañana siguiente. Su agenda estaba llena de estudios durante todo el día, y aunque hubiera sido necesario, era una cantidad brutal para una joven como ella. Yo habría vomitado mis manos y me habría rendido en su situación. Pero Rosamine no dijo ni una palabra de queja, en su lugar rompió sus tareas una por una. Su talento tanto para aprender como para tocar al arspiel era impactante, y los tutores que le contaron a mamá sus resultados la llenaron de elogios. La propia Rosamine se quejaba de que le costaba recordar los nombres de los nobles, pero los aprendía tan rápido que apenas parecía que le costaba nada. Podía decir que era muy inteligente. Ferdinand había estado muy preocupado por su lenguaje y por cómo se comportaba, pero con madre entrenándola, actuaba cada día más como una noble. Incluso cuando estábamos comiendo, podía verla concentrada en sus manos mientras intentaba dominar la etiqueta de la comida. «Madre, ¿Rosamine sigue estudiando?», pregunté, recogiendo la taza de té que mi asistente me había preparado cuando mi madre me invitó a la mesa. Acababa de llegar a casa de mi entrenamiento como aprendiz de caballero, pero Rosamine todavía estaba en su habitación. Madre asintió con la cabeza. «Sí, lo es. Creo que Rosamine está poniendo todo en sus estudios para que pueda adquirir las llaves de la sala de libros. Es muy fácil ver lo dedicada que es, cada día muestra claros signos de mejora, y sus talentos hacen más que claro porque llamó la atención de Lord Ferdinand. Tendrás que trabajar muy duro para estar por delante de ella, Cornelius. De lo contrario, te avergonzarás mucho cuando vuelvas a la Academia Real con ella», dijo madre con una sonrisa complacida mientras sorbía su té. Ferdinand visitaba cada 2 días para ver cómo estaba Rosamine, lo que hizo maravillas en el estado de ánimo de mamá y a su vez hizo que papá volviera a casa con más regularidad. Madre y padre generalmente se trataban fríamente debido al drama entre esposas, pero ahora hablaban con normalidad. Todo lo que hablaban era en relación con el bautismo de Rosamine o su educación, pero aún así, era un alivio ver que no se atacaban mutuamente. También estaba el hecho de que, una vez que Lamprecht se había convertido en el sirviente de Wilfrid, mamá no tenía a nadie en casa para hablar excepto a mí. Pero ahora hablaba con Rosamine sobre belleza y tendencias de moda. Como era de esperar, le resultaba mucho más entretenido hablar con otra chica, y a menudo los encontraba a ambas discutiendo ansiosamente sobre Ferdinand. Había sido cauteloso sobre otra chica que se uniera a la familia ya que solo había tenido hermanos y la segunda y tercera esposa de mi padre no habían sido más que problemas para mí, pero no podía negar que su presencia aquí estaba teniendo un verdadero impacto positivo. Entonces, Cornelius, ¿qué piensas de estos dulces? El chef personal de Rosamine conoce muchas recetas inusuales, y acaba de empezar a intercambiar con nuestro propio jefe de cocina. Los dulces de aspecto extraño se conocían aparentemente como galletas. Tenía un poco de hambre después del entrenamiento, así que, por curiosidad, mordí uno. Era crujiente y tenía una cómoda cantidad de dulzura, lo que lo hacía muy fácil de comer, tan fácil, de hecho, que me encontré comiendo más y más mientras escuchaba a mi madre hablar. Actualmente estoy priorizando las recetas que puedo servir en las fiestas de té, pero en algún momento me gustaría cambiarlas por platos principales también. Siempre he sido un fanático de los dulces sabrosos y la comida deliciosa. Honestamente, se siente muy bien tener una hermanita tan talentosa. No tenía la más alta opinión de los nobles criados en el templo que habían regresado en masa a la sociedad, después de la purga de la soberanía, pero tal vez Rosamine era totalmente diferente a ellos dado que había sido puesta bajo la custodia de Ferdinand. La forma en que hablaba del templo también era muy diferente a la de los demás. Aparentemente era un lugar muy formal con muchas restricciones. Desayuné en la segunda campana, luego repasé mi horario del día con mis asistentes cuando terminé. Después de eso, practiqué arspiel hasta la tercera campana, en cuyo momento me dirigí a las habitaciones del sumo sacerdote para ayudar a Ferdinand con su trabajo. Las matemáticas son mi especialidad. Oh sí, tu tutor de matemáticas tuvo muchos elogios para tu habilidad. El almuerzo era a la cuarta campana, después de lo cual memorizaba versos religiosos para los rituales,
Visitaba el orfanato como directora del mismo, convocaba a los comerciantes a mis aposentos, o si tenía tiempo libre después de eso iba a la sala de libros del templo. Por lo que pude ver por lo que dijo Rosemine, no podía salir del templo libremente para, digamos, visitar la casa de una amiga con sus padres, y estaba demasiado débil para correr por ahí fuera. Una chica tan joven que no tiene nada que hacer en su tiempo libre, pero leer en silencio en una sala de libros? Eso sí que es una tortura. Como alguien a quien le gustaba reunirse en el bosque de los nobles y el ejercicio que recibía de mi aprendiz de caballero, no podía evitar mostrarle más del mundo exterior. Rosemine, ¿hay algo que quieras hacer? Una vez que hayas terminado todas las cosas que necesitas hacer antes de tu bautismo, te llevaré a donde quieras ir, dije, y Rosemine sonrió. ¿De verdad? Quiero ir a la sala de libros y leer algunos libros, entonces. No, no. No en la sala de libros. ¿Algún otro lugar? Dije que la rechazara rápidamente. Inmediatamente me frunció el ceño, dejó que sus ojos vagaran por la habitación un momento, y luego me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento, Cornelius, pero es todo lo que se me ocurre. Por supuesto. El único respiro real que le dieron fue la sala de los libros, así que por supuesto no sabe a dónde más iría. Eso no es nada bueno. ¿No puedo dejarla con Ferdinand si nunca la va a sacar del templo para nada más que para trabajar? Tengo que ayudarla yo mismo. Ríndete. Algunos planes están condenados a fracasar. Ferdinand me rechazó en el momento en que sugerí llevar a Rosemine fuera a jugar y, quizás debido a su debilidad, incluso llegó a decirme que no la llevara fuera a menos que pudiera hacer magia curativa y mezclar pociones curativas para ella. Entiendo, pero ella ha terminado todo el trabajo que tenía que hacer antes de su bautismo. Creo que necesita algo de tiempo para descansar y divertirse. Necesita ver el mundo fuera del templo. Un lugar donde Rosemine pueda disfrutar sin ponerla en riesgo, ¿m? Su única opción sería la sala de libros de su finca, entonces. Todavía tendrá que vigilarla de cerca, pero será una oportunidad perfecta para acostumbrarse a servir como su caballero. No estaba seguro de lo que esperaba que hiciera si ella solo iba a leer libros, pero Ferdinand afirmó que sería un buen entrenamiento y comenzó a enseñarme a vigilar su ritmo de caminar en el camino a la biblioteca, así como la longitud del libro que estaba leyendo y cómo confiscárselo. Sé que está débil y todo eso, pero ¿realmente tenemos que ser tan precavidos cuando solo lee libros en el interior? Si todo lo demás falla y la situación se descontrola, avísame con una ordonanza. Al día siguiente, guié a Rosemine a la sala de libros de nuestra finca, aunque todavía estaba confundido por lo neurótico que parecían las instrucciones de Ferdinand. Si me preguntas, no había nada divertido en esa sala de libros llena de nada más que libros duros y documentos aburridos. Hubiera preferido llevar a Rosemine fuera, pero hacerla feliz era lo más importante aquí. Cuando le dije a Rosemine que Ferdinand le había permitido visitar nuestra sala de libros como recompensa por haber terminado su trabajo, me miró con la sonrisa más feliz que había visto en mi vida. No puedo creer que esta finca tenga una sala de libros desde el fondo de mi corazón. Me alegro de haberme unido a su familia. Me alegro de haber terminado mi trabajo tan rápidamente. Alabados sean los dioses, declaró, asumiendo de repente la postura de rezar. Realmente se crió en el templo, pensé para mí mismo en el desconcierto antes de extender una mano. No pude escoltarla adecuadamente debido a que soy mucho más alto que ella, pero al menos pudimos tomarnos de la mano mientras caminábamos juntos lentamente. Seguro que te gusta exagerar, ¿eh? Hay muchas cosas por ahí que son más divertidas que la sala de los libros. No hay nada que encuentre más divertido que los libros, Cornelius. Los ojos dorados de Rosemine parpadeaban de pura alegría y mientras hablaba, se aceleró para caminar más rápido de lo normal. Debía estar muy ansiosa por visitar la sala de libros. ¿Tanto te gustan los libros, Rosemine? Sí. Me encantan. ¿Qué clase de libros hay en esta sala de libros? Deben ser diferentes a los del templo. Rosemine dijo, con más energía que de costumbre. Entonces, cuando llegamos a la sala de libros, de repente se desmayó justo delante de mí.
Había estado sonriendo y hablando como de costumbre, pero de la nada sus rodillas se desplomaron y cayó al suelo, donde dejó de moverse por completo. ¿Qué? ¿Qué? Mi mano seguía agarrando la de ella y, por patético que fuera, todo lo que podía hacer era entrar en pánico. Me quedé atrapado allí tambaleándome por un momento hasta que recordé que Ferdinand me había dado permiso para llamarlo. Rápidamente saqué mi cinta y le envié un ordonnance, creyendo que estaba en el templo. Lord Ferdinand, Rosamine perdió el conocimiento y se desplomó de la nada. No es sorprendente. Es posible que se haya golpeado la cabeza, así que tenga cuidado de no moverla bruscamente. Ferdinand voló en su bestia alta justo después de enviar su respuesta. Revisó a Rosamine, le dijo a un asistente que la llevara a la cama, y luego en silencio me miró. Te advertí repetidamente que tuvieras mucho cuidado ya que Rosamine está débil y enferma, pero imagino que no me tomaste en serio. Pensaste que estaba siendo neurótica y sobreprotector, por lo que no la detuviste cuando aceleró en la excitación en el camino a la sala de libros, ¿no? Tienes toda la razón, dije con tristeza. No tenía espacio para protestar en absoluto. Ni en mis sueños más salvajes había pensado que ella se desmayaría solo por caminar por el pasillo. Así de mal se comporta por dentro. Salir afuera está, de hecho, fuera de la cuestión. ¿Lo entiendes ahora? Absolutamente. Ahora también entiendo por qué debo convertirme en el caballero de Rosamine. Tenía que haber alguien que enseñara a sus sirvientes que las advertencias de Ferdinand eran verdaderas y más allá de lo necesario. De lo contrario, si se derrumbaba en el templo, sus sirvientes serían castigados por no mantenerla sana, mientras que sus caballeros serían castigados por no mantenerla a salvo. Se aprecia su comprensión en el asunto, dijo Ferdinand, levantando ligeramente una ceja mientras continuaba mirándome. Damuel le ha servido durante medio año en el templo, pero es un ley noble. No tiene el estatus para aconsejar a sus sirvientes. Usted jugará un papel esencial aquí como su familia y como archinoble. Cuando se trata de proteger a Rosamine, de lo que debe ser cuidadoso por encima de todo son sus imprudentes miembros de la familia, Sylvester, que siempre está avanzando y haciendo las cosas a su manera, Wilfrid, que es bien conocido por ser un alborotador egocéntrico, y finalmente, tu propio abuelo, que parece estar poniendo todo de su parte en la ceremonia de bautizo de su nieta. Tendrás que prestarles mucha atención a todos ellos. Si descuidas a Rosamine, sin duda morirá de la forma más ridícula mientras no la miras. Instintivamente supe que no estaba haciendo una amenaza vacía, sino que estaba afirmando un hecho simple e inamovible. Mi deber era mantener viva a Rosamine hasta que hubiera elegido a sus sirvientes, en cuyo momento podría retirarme como su caballero. Lord Ferdinand, ¿sería posible hacer entender a Lord Wilfrid y a mi abuelo lo débil que está Rosamine antes de que adquiera sus sirvientes, para que no ocurra ningún desastre en el castillo? Si es posible, me gustaría que esto se hiciera bajo su observación. Era tan débil que sería imposible protegerla si los demás no comprendían el alcance de su debilidad. Por esta razón, era importante que ellos aprendieran antes de que ella se mudara al castillo. Veré si puedo pensar en un plan efectivo, respondió Ferdinand, golpeando un dedo contra su sien.